Tú escuchas a Héctor Rosales en radio. Encíclica, Miraribus, sobre los errores modernos. Se combate tenazmente a la sede de Pedro, en la que puso Cristo el fundamento de la Iglesia, y se quebrantan y se rompen por momentos los vínculos de la unidad. Año 1832, por el Papa Gregorio XVI. Admirados tal vez estáis, venerables hermanos, porque desde que sobre vuestra pequeñez pesa la carga de toda la Iglesia, todavía no os hemos dirigido vuestras cartas según nos reclamaban así el amor que os tenemos como una costumbre que viene ya de los primeros siglos. Ardiente era, en verdad, el deseo de abriros inmediatamente en vuestro corazón, y, al comunicaros vuestro mismo espíritu, haceros oír aquella misma voz con la que, en la persona del beato Pedro, se nos mandó confirmar a vuestros hermanos. Pero bien conocida os es la tempestad de tantos desastres y dolores que, desde el primer tiempo de vuestro pontificado, nos lanzó de repente a alta mar, en la cual, de no haber hecho prodigios, la diestra del Señor, nos hubierais visto sumergidos a causa de la más negra conspiración de los malvados. Vuestro ánimo rehuye el renovar vuestros justos dolores, aun solo por el recuerdo de tantos peligros. Preferimos, pues, bendecir al Padre de toda consolación que, humillando a los perversos, nos libró de un inminente peligro, calmando una tan horrenda tormenta, nos permitió respirar. Al momento, nos propusimos daros consejos para sanar las llagas de Israel, pero el gran número de cuidados que pesó sobre nos para lograr el restablecimiento del orden público fue causa de nueva tardanza para vuestro propósito. La insolencia de los facciosos, que intentaron levantar otra vez bandera de rebelión, fue nueva causa de silencio. Y nos, aunque con grandísima tristeza, nos vimos obligados a reprimir con mano dura la obstinación de aquellos hombres cuyo furor, lejos de mitigarse por una impunidad prolongada y por vuestra benigna indulgencia, se exaltó mucho más aún, y desde entonces, como bien podéis colegir, vuestra preocupación cotidiana fue cada vez más laboriosa. Mas habiendo tomado ya posesión del pontificado en la Basílica de Letrán, según la costumbre establecida por nuestros mayores, lo que habíamos retrasado por las causas predichas, sin dar lugar a más dilaciones, nos apresuramos a dirigiros la presente carta, testimonio de vuestro afecto para con vosotros, en este gratísimo día en que celebramos la solemne fiesta de la gloriosa Asunción de la Santísima Virgen, para que aquella misma, que nos fue patrona y salvadora en las mayores calamidades, nos sea propicia al escribiros, iluminando vuestra mente con celestial inspiración para daros los consejos que más saludables puedan ser para la grey cristiana. Índice general. Introducción y, los males actuales y, los obispos y la cátedra de Pedro III. Disciplina de la Iglesia, inmutable y, celibato clerical v. Matrimonio cristiano y, indiferentismo religioso 7. Libertad de conciencia 8. Libertad de imprenta X. Rebeldía contra el poder X. Remedio, la palabra de Dios sí. Los gobernantes y la Iglesia. Introducción. Admirados, tal vez estáis, venerables hermanos, porque desde que sobre vuestra pequeñez pesa la carga de toda la Iglesia, todavía no os hemos dirigido vuestras cartas según nos reclamaban así el amor que os tenemos como una costumbre que viene ya de los primeros siglos. Nos saltamos la introducción porque la acabamos de leer y pasamos al segundo tema. Los males actuales. 2. Tristes, en verdad, y con muy apenado ánimo, nos dirigimos a vosotros, a quienes vemos llenos de angustia al considerar los peligros de los tiempos que corren para la religión que tanto amáis. Verdaderamente, pudiéramos decir que esta es la hora del poder de las tinieblas, para cribar, con trigo, a los hijos de elección 3. Sí, la tierra está en duelo, y perece, inficionada por la corrupción de sus habitantes, porque han violado las leyes, han alterado el derecho, han roto la alianza eterna 4. Nos referimos, venerables hermanos, a las cosas que veis con vuestros mismos ojos y que todos lloramos con las mismas lágrimas. Es el triunfo de una malicia sin freno, de una ciencia sin pudor, de una disolución sin límite. Se desprecia la santidad de las cosas sagradas, y la majestad del divino culto, que es tan poderosa como necesaria, es censurada, profanada y escarnecida, de ahí que se corrompa la santa doctrina y que se diseminen con audacia errores de todo género. Ni las leyes sagradas, ni los derechos, ni las instituciones,
ni las santas enseñanzas están a salvo de los ataques de las lenguas malvadas. Se combate tenazmente a la sede de Pedro, en la que puso Cristo el fundamento de la Iglesia, y se quebrantan y se rompen por momentos los vínculos de la unidad. Se impugna la autoridad divina de la Iglesia y, conculcados sus derechos, se la somete a razones terrenas y, con su una injusticia, la hacen objeto del odio de los pueblos reduciéndola a torpe servidumbre. Se niega la obediencia debida a los obispos, se les desconocen sus derechos. Universidades y escuelas resuenan con el clamoroso estruendo de nuevas opiniones, que no ya ocultamente y con subterfugios, sino con cruda y nefaria guerra impugnan abiertamente la fe católica. Corrompidos los corazones de los jóvenes por la doctrina y ejemplos de los maestros, crecieron sin medida el daño de la religión y la perversidad de costumbres. De aquí, que roto el freno de la religión santísima, por la que solamente subsisten los reinos y se confirme el vigor de toda potestad, vemos avanzar progresivamente la ruina del orden público, la caída de los príncipes, y la destrucción de todo poder legítimo. Debemos buscar el origen de tantas calamidades en la conspiración de aquellas sociedades a las que, como a una inmensa sentina, ha venido a parar cuanto de sacrílego, subversivo y blasfemo habían acumulado la herejía y las más perversas sectas de todos los tiempos. Comentario: la Iglesia Católica con hechos científicos demuestra la acción de sociedades tanto secretas como discretas como la masonería o gobiernos socialistas, coligadas en intereses perjudiciales para la vida nacional. Siguiente tema: los obispos y la cátedra de Pedro. 3. Estos males, venerables hermanos, y muchos otros más, quizá más graves, enumerar los cuales ahora sería muy largo, pero que perfectamente conocéis vosotros, nos obligan a sentir un dolor amargo y constante, ya que, constituidos en la cátedra del Príncipe de los Apóstoles, preciso es que el celo de la casa de Dios nos consuma como a nadie. Y, al reconocer que se ha llegado a tal punto que ya no nos basta el deplorar tantos males, sino que hemos de esforzarnos por remediarlos con todas vuestras fuerzas, acudimos a la ayuda de vuestra fe e invocamos vuestra solicitud por la salvación de la Grey Católica, venerables hermanos, porque vuestra bien conocida virtud y religiosidad, así como vuestra singular prudencia y constante vigilancia, nos dan nuevo ánimo. Nos consuelan y aún nos recrean en medio de estos tiempos, tan tristes como desgarradores. Deber nuestro es alzar la voz y poner todos los medios para que el selvático jabalí destruya la viña. Poner todos los medios para que ni el selvático jabalí destruya la viña, ni los rapaces lobos sacrifiquen el rebaño. A nos pertenece el conducir las ovejas tan solo a los pastos saludables, sin mancha de peligro alguno. No permita Dios, carísimos hermanos, que en medio de los males tan grandes y entre tamaños peligros, falten los pastores a su deber, y que llenos de miedo abandonen a las ovejas, o que despreocupados del cuidado de la grey se entreguen a un perezoso descanso. Defendemos pues con plena unidad el mismo espíritu, la causa nos es común, o mejor dicho, la causa de Dios, y mancomunamos vigilancia y esfuerzos en la lucha contra el enemigo común, en beneficio del pueblo cristiano. 4. Bien cumpliréis vuestro deber, si como lo exige vuestro oficio, vigiláis tanto sobre vosotros como sobre vuestra doctrina, teniendo presente siempre que toda la Iglesia sufre con cualquier novedad, y que según el consejo del pontífice San Agatón, nada debe de quitarse de cuanto ha sido definido, nada debe mudarse, nada añadirse, sino que debe de conservarse puro tanto en la palabra como en el sentido. Firme e inconmovible se mantendrá así la unidad arraigada como en su fundamento de la cátedra de Pedro para que todos encuentren baluarte, seguridad, puerto tranquilo y tesoro de innumerables bienes, allí mismo donde las iglesias todas tienen la fuente de todos sus derechos. Para reprimir pues la audacia de aquellos que ora intentan infringir los derechos de esta sede, ora rompen la unión de las iglesias con la misma en la que solamente se apoya y vigorizan,
es preciso inculcar un profundo sentimiento de sincera confianza y veneración hacia ella, clamando con San Cipriano que en vano alardea de estar en la iglesia el que abandona la cátedra de Pedro, sobre la cual está fundada la iglesia. 5. Debéis pues trabajar y vigilar asiduamente para guardar el depósito de la fe, precisamente en medio de esa conspiración de impíos, cuyos esfuerzos para saquearlo y arruinarlo, y contemplamos con dolor. Tengamos todos presente que el juzgar de la sana doctrina que los pueblos han de creer y el régimen y administración de la Iglesia Universal toca el romano pontífice, a quien Cristo le dio plena potestad de apacentar, regir, gobernar la Iglesia Universal, según enseñaron los padres del Concilio de Florencia. Por lo tanto, cada obispo debe de adherirse fielmente a la cátedra de Pedro, guardar santa y religiosamente el depósito de la Santa Fe y gobernar el rebaño de Dios que le haya sido encomendado. Los presbíteros estén sujetos a los obispos, considerándolos, según aconseja San Jerónimo, como padre de sus almas, y jamás olviden que aún la legislación más antigua les prohíbe desempeñar ministerio alguno, enseñar y predicar sin licencia del obispo, o cuyo cuidado se ha encomendado el pueblo, y a quien podría por razón de las almas, y a quien pedirá, mejor dicho, por razón de las almas. Finalmente, téngase como cierto e inmutable que todos cuantos intenten algo contra este orden establecido perturban bajo su responsabilidad el estado de la Iglesia. Siguiente tema: disciplina de la Iglesia inmutable. 6. Reprobable sería en verdad, y muy ajeno a la veneración con que debe de recibirse las leyes de la Iglesia, condenar por un afán caprichoso las opiniones cualesquiera, la disciplina por ella sancionada y que abarca la administración de las cosas sagradas, la regla de las costumbres y los derechos de la Iglesia y sus ministros, o censurarla como opuesta a determinados principios del derecho natural, o presentarla como defectuosa, imperfecta y sometida al poder civil. En efecto, constatando, según el testimonio de los padres de Trento, que la Iglesia recibió su doctrina de Cristo Jesús y de sus apóstoles, que enseñada por el Espíritu Santo, que sin cesar la sugiere toda verdad, es completamente absurdo e injurioso en alto grado el decir que sea necesaria cierta restauración y regeneración para volver a su incolumidad primitiva, dándole nuevo vigor, como si pudiera ni pensarse siquiera que la Iglesia está sujeta a defecto, a ignorancia o a cualesquiera otras imperfecciones, cuyo intento pretenden los innovadores echar los fundamentos de una institución humana moderna, para así lograr aquello que tanto horrorizaba a San Cipriano, esto es, que la Iglesia, que es cosa divina, se haga cosa humana. Piensen, pues, los que tal pretenden que sólo el romano pontífice como atestigua San León, ha sido confiada a la constitución de los cánones y que a él solo compete, y no a otro, el juzgar acerca de los antiguos decretos, o como dice San Gelasio, pasar los decretos de los cánones, medir los preceptos de sus antecesores para atemperar, después de un maduro examen, los que hubieran de ser modificados atendiendo a los tiempos y al interés de las iglesias. Siguiente tema: celibato clerical. 7. Queremos ahora no excitar vuestro gran celo por la religión contra la vergonzosa liga que, en el daño del celibato clerical, sabéis que crece por momentos, porque a coro de los falsos filósofos de nuestro siglo, algunos eclesiásticos que, olvidando su dignidad y estado y arrastrados por ansias de placer, en tal licencia han llegado en algunos lugares a que se atreven a pedir tan pública como repentinamente a los príncipes que supriman semejante imposición disciplinaria. Rubor causa el hablar tan largamente de intentos tan torpes y tan fiados en nuestra piedad. Os recordamos que pongáis todo vuestro empeño en guardar, reivindicar y defender íntegramente e inquebrantablemente, según se ha mandado en los cánones de la Iglesia, esa ley tan importante contra la que se dirigen de todas partes los dardos de los libertinos. Siguiente subtema:
El matrimonio cristiano. 8. Aquella santa unión de los cristianos, llamada por el apóstol Sacramento Grande en Cristo y en la Iglesia, reclama también toda nuestra solicitud, como parte de todos, para impedir que por ideas poco exactas se diga o se intente algo contra la santidad o contra la indisolubilidad del vínculo conyugal. Esto mismo ya os lo recordó nuestro predecesor Pío VIII, con no poca insistencia en sus cartas, pero aún continúan aumentando los ataques adversarios. Se debe pues enseñar a los pueblos que el matrimonio, una vez constituido legítimamente, no puede ya disolverse, y que los unidos por el matrimonio forman, por voluntad de Dios, una perpetua sociedad con vínculos tan estrechos que sólo la muerte puede disolver. Tengan presente los fieles que el matrimonio es cosa sagrada y que por lo tanto está sujeta a la Iglesia. Tengan ante sus ojos que las leyes sobre él, sobre el matrimonio, ha dictado la Iglesia. Obedézcanlas santa y escrupulosamente, pues de cumplirlas depende la eficacia, fuerza y justicia de la unión. No admitan en modo alguno lo que se oponga a los sagrados cánones o a los decretos de los concilios, y conozcan bien el mal resultado que necesariamente han de tener las uniones hechas contra la disciplina de la Iglesia, sin implorar la protección divina o por sola livianidad, cuando los esposos no piensan en el sacramento y en los misterios por él significados. Siguiente tema: indiferentismo religioso. 9. Otra causa que ha producido muchos de los males que afligen a la Iglesia es el indiferentismo, o sea, aquella perversa teoría extendida por doquier, merced a los engaños de los impíos, que enseña que puede conseguirse la vida eterna por cualquier religión, con tal que haya rectitud, honradez en las costumbres. Fácilmente, en materia tan clara como evidente, podéis extirpar de vuestra grey error tan excretable. Si dice el apóstol que hay un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, entiendan, por tanto, los que piensan que todas partes se va a puerto de salvación, que según la sentencia del Salvador, están ellos contra Cristo, pero no están con Cristo. Están ellos contra Cristo, pues no están con Cristo, y que los que no recolectan con Cristo esparcen miserablemente, o lo que es lo mismo se decía, desparraman. Por lo cual es indudable que perecerán eternamente los que no tengan la fe católica y no la guardan íntegra y sin mancha. Oigan a San Jerónimo, que nos cuenta, estando en la Iglesia dividida en 3 partes, por el cisma, cuando alguno intentaba atraer a su causa, decía siempre con entereza: si alguno está unido con la cátedra de Pedro, yo estoy con él. No se hagan ilusiones porque están bautizados. A esto les responde San Agustín, que no pierde su forma el sarmiento cuando está separado de la vid. Pero pregunta: ¿de qué le sirve tal forma si ya no vive la raíz? Si ya no tiene su raíz. Vamos con el siguiente tema: la libertad de conciencia. 10. De esa cenagosa fuente de indiferentismo mana aquella absurda y errónea, o mejor dicho, locura, que afirma y defiende a toda costa, para todos, la libertad de conciencia. Este pestilente error se abre paso, escudado en la inmoderada libertad de opiniones que, para ruina de la sociedad religiosa y de la civil, se extiende cada día más por todas partes, llegando la imprudencia de algunos a asegurar que aquella se sigue de gran provecho para la causa de la religio, y que peor muerte, dice, y qué peor muerte, entre signos de exclamación, y qué peor muerte para el alma que la libertad del error, como dijera San Agustín. Y qué peor muerte para el alma que la libertad del error, decía San Agustín. Y ciertamente que, roto el freno que contiene a los hombres en los caminos de la verdad, e inclinándose precipitadamente el mal por su naturaleza corrompida, consideramos ya abierto aquel abismo del que, según vio San Juan, subía un humo que oscurecía el sol y arrojaba langostas que devastaban la tierra.
De aquí la inconstancia en los ánimos, la corrupción de la juventud, el desprecio por parte del pueblo de las cosas santas y de las leyes e instituciones más respetables. En una palabra, la mayor y más mortífera peste para la sociedad, porque aún la más antigua experiencia enseña cómo los estados, que más florecieron por su riqueza, poder y gloria, sucumben por el solo mal de una inmoderada libertad de opiniones. Una inmoderada libertad de opiniones, libertad en la oratoria y ansia de novedades. Siguiente subtema, libertad de imprenta. 11. Debemos también tratar en este lugar de la libertad de la imprenta, nunca suficientemente condenada, si por tal se entiende el derecho de dar a la luz pública toda clase de escritos, libertad, por muchos deseada y promovida, nos horrorizamos, venerables hermanos, al considerar que monstruos de doctrina, o mejor dicho, que sin número de errores nos rodea, diseminándose por todas partes, en innumerables libros, folletos, artículos, que, si son insignificantes por su extensión, no lo son ciertamente por la malicia que encierran, y todos ellos sale la maldición que vemos con honda pena esparciéndose sobre la tierra. Hay, sin embargo, oh dolor, quienes llevan su osadía a tal grado que aseguran aseguran con insistencia que este aluvión de errores esparcidos por todas partes está compensado por algún que otro libro que en medio de tantos errores se publica para defender la causa de la religión. Es de todo punto ilícito, condenado además por todo derecho a ser un mal cierto y mayor a sabiendas. O sea que la verdad está como en desproporción en las publicaciones. Dice: porque haya esperanza de un pequeño bien de aquel que resulte de todo un mal. Por ventura, diría alguno, que se puede y debe esparcir libremente activos venenos. O sea, compara esparcir activos venenos con la publicación indiscriminada de opiniones. Por ventura, diría alguno, que se pueden y deben esparcir libremente venenos, venderlos públicamente y darlos a beber, porque alguna vez ocurre que el que los usa haya sido arrebatado a la muerte. 12. Enteramente distinta fue siempre la disciplina de la Iglesia en perseguir las publicaciones de los malos libros, ya desde el tiempo de los apóstoles. Ellos mismos quemaron públicamente un gran número de libros. Basta leer las leyes que sobre este punto dice el Concilio V de Letrán y la Constitución que fue publicada por el Papa León X, a fin de impedir que lo inventado para el aumento de la fe y propagación de las buenas artes se emplee con finalidad contraria, ocasionando daño a los fieles. A esto atendieron los padres de Trento, que, para poner remedio a tanto mal, publicaron el salubérrimo decreto para hacer un índice de todos aquellos libros que por su mala doctrina deben de ser prohibidos. Hay que luchar valientemente, dice nuestro predecesor Clemente XIII, hay que luchar con todas nuestras fuerzas, según lo exige asunto tan grave, para exterminar la mortífera plaga de tales libros, pues existirá materia para el error mientras no perezcan en el fuego esos instrumentos de maldad. La Iglesia nos llama evidentemente a quemar los malos libros. Colijan, por tanto, que la constante solicitud que mostró siempre esta sede apostólica en condenar los libros sospechosos y dañinos, arrancándolos de sus manos, cuán enteramente falsa, temeraria, injuriosa a la Santa Sede y fecunda en gravísimos males para el pueblo cristiano, es la doctrina de quienes, no contentos con rechazar tal censura de libros como demasiado grave y onerosa, llegan al extremo de afirmar que se opone a los principios de la recta justicia y niegan a la Iglesia el derecho de decretarla y ejercitarla. Bueno, eso era en el tiempo de los libros. Ahora que se producen tantos contenidos audiovisuales lamentables, nocivos como venenos, tal y como lo refiere, pues ahí también hay una publicación o una difusión o radiodifusión o televisión
que no está moderada por ningún precepto moral ni de salud pública. Siguiente tema: rebeldía contra el poder. 13. Sabiéndonos que se ha divulgado en escritos que corren por todas partes ciertas doctrinas que niegan la fidelidad y sumisión debidas a los principios que por doquier encienden la antorcha de la rebelión, se ha de trabajar para que los pueblos no se aparten engañados del camino del bien. Sepan todos que, como dice el apóstol, toda potestad viene de Dios, y las cosas son ordenadas por el mismo Dios. Así pues, el que resiste a la potestad resiste a la ordenación de Dios, y los que resisten se condenan a sí mismos. Por ello, tanto las leyes divinas como las humanas se levantan contra quienes se empeñan con vergonzosas conspiraciones tan traidoras como sediciosas en negar la fidelidad a los principios y aún en destronarles. 14. Por aquella razón y por no mancharse con crimen tan grande, consta como los primitivos cristianos, aun en medio de terribles persecuciones contra ellos levantadas, se distinguieron por su celo en obedecer a los emperadores y en luchar por la integridad del imperio, como lo probaron ya en el fiel y pronto cumplimiento de todo cuanto se les mandaba, no oponiéndose a su fe de cristianos. O sea, todo aquello que no se oponga a nuestra fe y que forma parte de las leyes humanas debe de respetarse. Ya en el derramar su sangre en batallas peleando contra los enemigos del imperio, es decir, ellos iban a la lucha por causa del imperio romano, a pesar de que el imperio romano los perseguía como cristianos. Los soldados cristianos, dice San Agustín, sirvieron fielmente a los emperadores infieles, más cuando se trataba de la causa de Cristo. No reconocieron otro emperador que al de los cielos, cuando se trataba de las causas de Cristo. Eso es lo que significa a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En parte podríamos distinguirlo así, a pesar de que esa frase o esa cita era referente al pago de impuestos, a contribuir a los gastos de la nación. Y para dejar en ridículo a los judíos, porque querían tender una trampa a Cristo, diciendo que él se ostentaba por rey y que llamaba a que no pagaran impuestos a Roma. Entonces Roma lo iba a ver mal, lo iba a ver como un enemigo, porque los judíos estaban inventando que él llamaba a que los judíos no pagaran impuestos a Roma, a que no dieran dinero a Roma. Y él nunca dijo eso. Él dijo: a Dios lo que es de Dios y a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Esto no quiere decir que los cristianos no opinen en causas políticas. Aquí lo explica perfectamente. Cuando se trata de las cosas de Dios, no se obedece a los gobiernos si los gobiernos van en contra de Dios. Dice: distinguían al Señor eterno del Señor temporal, y no obstante por el primero obedecían al segundo. Así ciertamente lo entendía el glorioso mártir San Mauricio, invicto jefe de la legión tebea, cuando, según refiere Euquerio, dijo a su emperador: somos, oh emperador, soldados tuyos, pero también siervos con libertad confesamos a Dios, vamos a morir y nos rebelamos. En las manos tenemos nuestras armas y nos resistimos porque preferimos morir mucho mejor que ser asesinos. Y esta fidelidad de los primeros cristianos hacia los príncipes brillaba aún con mayor fulgor, cuando se piensa que, además de la razón, según ya se hizo observar Tertuliano, no faltaba a los cristianos ni la fuerza, ni el número, ni el esfuerzo, la valentía, si hubiesen querido mostrarse como enemigos. Somos de ayer y ocupamos ya todas vuestras casas, ciudades, islas, castros, municipios, asambleas, hasta los mismos campamentos, las tribus y las decurias, los palacios, el senado, el foro. ¿De qué guerra y de qué lucha no seríamos capaces y dispuestos a ello, aún con menores fuerzas, los que tan gozosamente morimos, a no ser porque, según nuestra doctrina, es más lícito morir que matar? Eran superiores en fuerza militar a los gobiernos paganos. Si tan gran masa de hombres nos retirásemos abandonándonos a algún rincón remoto del orbe,
vuestro imperio se llenaría de vergüenza ante la pérdida de tantos y tan buenos ciudadanos, y os veríais castigados hasta con la destrucción. No hay duda de que os espantaríais de vuestra propia soledad, no encontraríais a quien mandar, tendríais más enemigos que ciudadanos, mas ahora, por lo contrario, debéis a la multitud de los cristianos el tener menos enemigos. Número 15. Estos hermosos ejemplos de inquebrantable sumisión a los príncipes, consecuencia de los santísimos preceptos de la religión cristiana, condenan la insolencia y la gravedad de los que, agitados por torpe deseo de desenfrenada libertad, no se proponen otra cosa sino quebrantar y aún aniquilar todos los derechos de los príncipes, mientras en realidad no tratan sino de esclavizar al pueblo con el mismo señuelo de la libertad. No otros eran los criminales delirios e intentos de los valdenses, beguardos, wyclefitas, los seguidores de John Wycliffe, un hereje, y otros hijos de Belial, o sea, hijos del demonio, que fueron plaga y deshonor del género humano, que con tanta razón y tantas veces fueron anatematizados, es decir, prohibidos o condenados a destrucción por la sede apostólica, y todos esos malvados concentran todas sus fuerzas, no por razón que para poder creerse triunfantes, felicitándose con Lutero por considerarse libres de todo vínculo, y para conseguirlo mejor y con mayor rapidez, se lanzan a las más criminales y audaces empresas. Número 16. Las mayores desgracias vendrían sobre la religión y sobre las naciones si cumplieran los deseos de quienes pretenden la separación de la Iglesia y el Estado, y que se rompiera, y además que se rompiera, concordia entre el sacerdocio y el poder civil. Consta, en efecto, que los partidarios de la libertad desenfrenada se estremecen ante la concordia, que fue siempre tan favorable y tan saludable así para la religión como para los pueblos. Número 17. Otras muchas causas de no escasa gravedad que nos preocupan y nos llenan de dolor, deben añadirse ciertas asociaciones o reuniones, las cuales, confederándose con los sectarios de cualquier falsa religión o culto, simulando cierta piedad religiosa y llenos a la verdad de deseo de novedades y de promover sediciones en todas partes, predican toda clase de libertades, promueven perturbaciones contra la Iglesia y el Estado y tratan de destruir toda autoridad, por muy santa que sea. Siguiente subtema: remedio. La palabra de Dios. El remedio es la palabra de Dios. Número 18. Con el ánimo, pues, lleno de tristeza, pero enteramente confiados en aquel que manda los vientos y colma las tempestades, os escribimos estas cosas, venerables hermanos, para que, armados con el escudo de la fe, peleéis valerosamente en la batalla del Señor. A vosotros os toca el mostrarnos como fuertes murallas contra toda opinión altanera que se levante contra la ciencia del Señor. Desenvainad la espada espiritual, la palabra de Dios. Reciban de vosotros el pan los que han hambre de justicia, los que tienen hambre de justicia. Elegidos para ser cultivadores diligentes de la viña del Señor, trabajad con empeño todos juntos en arrancar las malas raíces del campo que os ha sido encomendado, para que, sofocado todo germen de vicio, florezca allí mismo abundante la mies de las virtudes. Abrazad especialmente con paternal afecto a los que se dedican a la ciencia sagrada y a la filosofía, exhortarles y guiadles, no sea que, fiándose imprudentemente de sus fuerzas, se aparten del camino de la verdad y sigan la senda de los impíos. Entiendan que Dios es guía de sabiduría y reformador de los sabios, y que es imposible que conozcamos a Dios sino por Dios, que por medio del Verbo enseña a los hombres a conocer a Dios. Solo los soberbios, o más bien los ignorantes, pretenden sujetar a criterio humano los misterios de la fe, que exceden la capacidad humana, confiando solamente en la razón
que por la condición propia de la humana naturaleza, es débil y enfermiza. Siguiente subtema: los gobernantes y la Iglesia. 19. Que también los príncipes, nuestros muy amados hijos en Cristo, cooperen con su concurso y actividad para que se tornen realidad nuestros deseos en pro de la Iglesia y del Estado. Piensen que se les ha dado la autoridad no sólo para el gobierno temporal, sino sobre todo para defender la Iglesia, y que todo cuanto por la Iglesia hagan redundará en beneficio de su poder y de su tranquilidad. Lleguen a persuadirse de que han de estimar más la religión que su propio imperio, y que su mayor gloria será, digamos, con San León, cuando a su propia corona la mano del Señor venga a añadirles la corona de la fe. Han sido constituidos como padres y tutores de los pueblos, y darán a estos una paz y tranquilidad tan verdadera y constante como rica en beneficios, si ponen especial cuidado en conservar la religión de aquel Señor que tiene escrito en su orla de vestido: Rey de Reyes, Señor de los que dominan. Número 20. Y para que todo ello se realice próspera y felizmente, elevamos suplicantes nuestros ojos y manos hacia la Santísima Virgen María, única que destruyó todas las herejías y que es nuestra mayor confianza y hasta toda la razón de nuestra esperanza. Que ella misma, con su poderosa intercesión, pida el éxito más feliz para nuestros deseos, consejos, actuación, que está en peligro tan grave para el pueblo cristiano, y con humildad supliquemos al príncipe de los apóstoles Pedro y a su compañero del apostolado Pablo que todos estéis delante de la muralla, a fin de que no se ponga otro fundamento que el que ya se propuso, que el que ya se puso. Apoyados en tan dulce esperanza, confiamos que el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, a todos los que ha consolado en estas tribulaciones tan grandes y que ha caído sobre nosotros, y en prenda del auxilio divino a vosotros, venerables hermanos, y a las ovejas que os están confiadas, de todo corazón os damos la bendición apostólica, dado en Roma en Santa María la Mayor en el día de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María, 15 de agosto de 1832, año segundo de nuestro pontificado. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.